kiosco. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya les decía que una frase lo resume todo. Aguantamos, es lo que plantea el presidente ante las especulaciones, ante los ataques en contra del peso mexicano, porque hay algunos que están nerviosos y quieren vivir bajo el régimen de la impunidad que hoy garantiza en buena medida el Poder Judicial de la Federación. Entonces, no quieren la reforma y se está moviendo el peso, pero también señala el presidente. Primero, que la economía está sólida, que tiene cimientos, que hay inversión extranjera directa, hay empleo, tenemos un país con una inflación controlada. Hay que ver, por ejemplo, lo que sucede en Argentina. Milei cumple 6 meses en el poder y hay más pobreza, hay más inflación, pero bueno, en este caso estamos en otra circunstancia. Insiste el presidente en que la moneda mexicana sigue siendo fuerte, sólida y que si hay un precio que pagar, pues hay que aguantar. Es la moneda hoy, así como está, que más se ha fortalecido con relación al dólar en todo el mundo. Puede ser que ahora haya estos desajustes, pero como se trata de que haya un verdadero Estado de Derecho, que es lo que quieren los inversionistas, no los especuladores. Los verdaderos empresarios quieren un Estado de Derecho. Los especuladores quieren un Estado de chueco. Es que ellos están pensando, o sea, estaban acostumbrados al chantaje. Entonces, no. Me mantienes los privilegios porque si no, mira, va a haber fuga de capital, va a haber devaluación. Por eso el presidente plantea, no los inversionistas quieren certeza, no quieren Estado de Derecho. Bueno, en ese sentido va encaminada la reforma al Poder Judicial de la Federación. También pone un contraste. ¿Cómo estaba el peso mexicano durante los gobiernos neoliberales, en donde hubo devaluaciones? En el caso de Miguel de la Madrid, ya ni se diga. Después, con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, recuerdan el error de diciembre, cómo el peso se quedó sepultado. Y todavía en los sexenios más recientes de Peña Nieto, de Felipe Calderón, la moneda fue golpeada. Y ahora, por primera vez, se aprecia, a diferencia de lo que sucedió en el pasado. Y por eso es muy importante ver estos datos. Miren, vamos a pasar a la historia como el gobierno que no devaluó su moneda. Así está. Pero ya se les olvidó cuánto fue la devaluación con Miguel de la Madrid. 4.482%. Con Salinas, 47% de devaluación. Con Zedillo, 187%. No, experto en economía. Vicente Fox, 21% de devaluación. Calderón, 26.8%. Peña Nieto, 56%. Y con nosotros no se ha depreciado el peso, se ha fortalecido. Entonces hay que aguantar, es lo que dice el presidente López Obrador. Este país en diversos aspectos está sobrediagnosticado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabemos cuáles son los problemas, ya tenemos una radiografía, pero a veces no pasa nada, sobre todo en el Poder Judicial de la Federación, porque la transformación pasó por el Ejecutivo, el Legislativo, y el Poder Judicial estuvo viendo y no vio nada. Hay que destacar que incluso
lo que se buscaba es que al interior del Poder Judicial hubiera una reforma y que de forma autónoma ellos dieran a conocer jueces, juezas y ministros cuál era su propuesta. No lo hicieron. Continuaron encerrados, sin explicar sus decisiones. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Ejemplos como este que nos ponen el día de hoy en la mañanera. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, da a conocer que una jueza ya está tratando de dejar rechinando de limpio a César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua. A él lo aprendieron en los Estados Unidos. Se hizo un esfuerzo por pedir la extradición. Finalmente llegó a México y una jueza dice hay que cambiarle las medidas cautelares, que el señor se vaya a casa, así como está en su casa Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, uno de los principales responsables del encubrimiento en el caso Ayotzinapa. Entonces hay que plantear esto. No podemos dejar de mencionar lo que sigue pasando en el Poder Judicial. Este otro caso se trata de la jueza Hortensia García Rodríguez. Ella benefició con su decisión a César Horacio N., exgobernador de Chihuahua, quien fue detenido con fines de extradición el 8 de julio del 2020 en los Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada. Aquí la jueza García Rodríguez, el 4 de junio, sin celebrar audiencia de revisión de medidas cautelares, ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que a partir del día siguiente, el 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua. Y fue hasta el día 6 de junio que la misma jueza García Rodríguez, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares, cambió la prisión preventiva a prisión domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaportes. Y en ese sentido, esto refuerza la argumentación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que urge la reforma al Poder Judicial porque está secuestrado por una oligarquía. Obedece a intereses políticos y económicos, no obedece a hacerle justicia al pueblo. ¿En dónde está, por ejemplo, la justicia al pueblo de Chihuahua? Pero hay otros ejemplos a los que se refiere Andrés Manuel López Obrador, lo que está pasando con Rafael Caro Quintero, que igual un juez está ordenando que se frene la extradición a los Estados Unidos. Pero hay muchos ejemplos de jueces que no explican sus decisiones, se encierran y obedecen a estos intereses particulares. No les interesa hacer justicia. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. Entonces, necesitamos esa reforma. Urge. Nada más baste con ver hoy el informe. Este es el señor Caro Quintero. Y le están dando un amparo, un juez, para que no sea extraditado. Bueno, hemos aquí compartido todo esto. César Duarte. ¿Sí? Libertad. Una jueza. ¿Cómo se van a oponer a que se reforme el Poder Judicial? ¿Quiénes se oponen? Pues los beneficiados de la corrupción. Pero eso no es el pueblo. Por eso también el presidente López Obrador señala que los que no quieren esta reforma al Poder Judicial son los machuchones, los beneficiarios. Por ejemplo, los traficantes de influencias, como Diego Fernández Ceballos, que en su momento logró que los ministros le dieran un revés al pueblo de México para que se le devolvieran
cientos de millones de pesos en impuestos a Jugos del Valle de forma indebida, e incluso eso fue contrario al presupuesto a las entidades. Lo contó López Obrador como jefe de gobierno. Les dijeron, las participaciones federales a las entidades en esta ocasión van a desaparecer. No habrá. ¿Por qué? Porque hay que pagarle a Jugos del Valle. Entonces, bueno, ese es el nerviosismo de algunos, que se va a acotar a los traficantes de influencias, porque tampoco es la solución mágica que se elijan los jueces, pero cuando menos tendrían que dar explicaciones a la gente y sobre todo si quieren seguir participando como servidores públicos, no como funcionarios ajenos a la realidad de la transformación. Los machuchones pues son los que no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? ¿Qué va a suceder? Nada. Está definido un procedimiento, se inscriben abogados, mujeres, hombres, se da a conocer quiénes son, hay tiempo para que se conozcan sus trayectorias, participan las escuelas de derecho, las asociaciones de abogados, opinan los mismos jueces, los mismos magistrados, los mismos ministros. El planteamiento es que no se les niegue a ellos la posibilidad de participar, no solo de opinar, sino de ser candidatos, y que ya cuando todos estemos informados de quiénes son los candidatos, no es mucho, total debe ser 1,500, 2,000, y hay una renovación del Poder Judicial para que esto no siga pasando. Además, en particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido excesos. El presidente López Obrador critica, por ejemplo, que la ministra presidenta Norma Piña se haya reunido en lo oscurito con Alito, el presidente del PRI, para fraguar ¿qué cosa? Para hablar sobre los equilibrios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entrometiéndose en asuntos que no le competen a la ministra presidenta. Eso es un tema. Pero el otro es que un par de ministros frenaron la ley de la industria eléctrica, que se hizo para que, por ejemplo, no se tuviera problemas y la CFE tuviera pues mano sobre la industria privada, porque la ecuación que se hizo con la reforma de Peña Nieto era que no importaba que CFE tuviera la capacidad de generación, tenía hidroeléctricas paradas para privilegiar el negocio de empresas transnacionales, e incluso había inundaciones en Tabasco porque estas hidroeléctricas estaban paradas de la CFE para seguir bajo este esquema. Así que se hizo la ley de la industria eléctrica, la propuso el Ejecutivo, la votó el Legislativo y 2 ministros dijeron no, va para atrás. Estos son excesos que hay que corregir, es lo que plantea López Obrador. Excesos, por ejemplo, el que se autoriza una ley eléctrica en beneficio del pueblo de México, en beneficio del pueblo de México. Se amparan empresas privadas extranjeras que están pensando en la ganancia, en la utilidad, en el lucro en algunos casos. Y un juez resuelve ampararlas. Y luego en la Corte se declara inconstitucional.
se aprueba por el Poder Legislativo, aprueban los diputados federales, aprueban los senadores, llega a la Suprema Corte y un o dos ministros la cancelan, esgrimiendo, utilizando como excusa, como pretexto, que en el Congreso no siguieron correctamente el procedimiento. Bueno, sabemos cuál es el problema. Hay que destacar que incluso junto con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador ha planteado que habría foros de discusión en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades. Tendríamos básicamente parte del mes de junio, julio y agosto para estas mesas de discusión en donde participarían integrantes del Poder Judicial, de la sociedad civil, quienes estén interesados en lo que tiene que ver con este poder tan esencial. Y ya para septiembre se podría votar. De hecho, López Obrador lo dice de esta manera. Estaría bien que quedara lista esta reforma y fuera votada en el mes de septiembre, que es el mes patrio. También busca que sea aprobada. Eso va a depender también de la cantidad de votos que se tenga, sobre todo en el Senado, que es donde aún pareciera que van a faltar 1 o 2 votos para la 4T, pero va a depender también de las negociaciones con otros partidos en ese sentido. Que la gente participe y que se lleve tiempo, ya desde ahora empiecen a organizar foros, ojalá y lo pueda hacer el Congreso, que se escuche a todos, a los de arriba y a todos los ciudadanos. Yo creo que podría hacerlo el nuevo Congreso. Pero todavía en este gobierno. Sí, en septiembre, mes de la patria. Septiembre ya podría hacerse. Claro que desde hoy ya, es más, ya está el debate, pero hay que hacerlo público porque ya están actuando los que no quieren la reforma. Es lograr que en el país haya un auténtico Estado de Derecho, que no esté el gobierno al servicio de un grupo, que el gobierno represente a todos los mexicanos. Esto da confianza al inversionista, verdadera confianza, no que se tiene un poder judicial donde no hay una verdadera competencia, porque predominan los monopolios.